días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en nuestras casas en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy vamos a estar hablando sobre fibrilación auricular. Para esto nos acompaña el doctor Ignacio Toledo, quien es especialista en medicina interna y cardiología. Y este espacio lo tenemos gracias a Bayer. Así que sin más, les dejo con el doctor Toledo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a Bayer por el espacio y sobre todo gracias a los miembros de AGECO por querer participar en una actividad médica que creo que puede ser de utilidad para todos. Ok, la fibrilación auricular es en términos coloquiales llamado como ACFA, por si ustedes lo escuchan, es la forma más frecuente con que lo van a encontrar. Y significa, ACFA significa arritmia cardíaca por fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente de todas y es una arritmia que en realidad no es tan peligrosa como otras para lo que es poner en riesgo la muerte de la persona, pero sí nos pone en riesgo porque es una arritmia muy trombogénica. Trombogénica significa génesis de origen y trombo de coágulos. Es una arritmia que tiende a formar coágulos y que salen del corazón, se van al cerebro y puede generar derrames cerebrales, que es tal vez la causa que queremos prevenir a la hora del manejo que hacemos de los pacientes con fibrilación auricular. En la vida y en medicina tenemos que pensar que todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Así que entre todos, pacientes, médicos, casas farmacéuticas, hospitales, clínicas, tenemos que estar todos unidos para mejorar la salud de este país y para poder heredarles a nuestros hijos de un país mejor que el que tenemos ahora. ¿Qué es la fibrilación auricular y cuáles son las consecuencias principales? La fibrilación auricular es cuando en las aurículas, que son como ahora vamos a ver unas partecitas de arriba del corazón, se desordenan los latidos cardíacos. Entonces, en vez de ir en un ritmo ordenado, como decir en un bolero, de un momento a otro se dispara y empieza un reggaetón a todo meter. Entonces, se desordena lo que es la contracción del corazón. Estas son las aurículas y estos son los ventrículos, los de acá. Entonces, en las aurículas empiezan a ocurrir un montón de descargas que normalmente deberían ser entre 60 y 100 latidos por minuto y pueden llevar hasta 500, 600 latidos cuando tenemos una fibrilación auricular y la aurícula se desordena toda. Entonces, el corazón es un músculo como tal que tiene que contraerse. Tenemos dos aurículas y dos ventrículos, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho, y la fibrilación auricular es una arritmia cardíaca que tiene un montón de impulsos rápidos eléctricos y desordenados. Eso hace que pese a que es tan rápido, no se puede hacer el movimiento adecuado de sangre y entonces se tienden a formar los coágulos en el corazón y pueden ser disparados y generar un derrame cerebral. Esto es Este es un electro normal que tiene un latido normal, aquí tiene el otro latido normal, el otro latido normal, y anda como en 70 latidos por minuto, todo correctamente. En cambio aquí vemos los latidos que son totalmente irregulares y esta ondita, que es la ondita P, que marca la acción de la aurícula, aquí no existe, se perdió, porque va tan rápido que es imposible que la aurícula pueda ser sensada en el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es una muy buena herramienta para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. A veces no se detecta en un solo electro y ocupamos un Holter, que es un electro que dura 24 o 48 horas para poder captar la arritmia cuando es una arritmia intermitente, que a veces pasa, que no está presente todo el tiempo, sino que aparece por ciertos periodos. Este es un corazón normal que hace un impulso de la aurícula, se va al nodo sinusal, que este es el marcapaso que Dios nos puso en el corazón, se manda el estímulo y aquí el ventrículo produce el latido cardíaco normal. Aquí no, aquí son un montón de latidos, entonces el marcapaso se pierde y no logra mandar el estímulo adecuado para los ventrículos. Entonces vean la diferencia de este electro con este electro que tiene fibrilación auricular.
Aquí lo vemos mejor, todavía un poquito más esquemático, donde viene la onda P, el complejo QRS, la onda T, viene el espacio que tiene que haber y viene el otro latido. En cambio aquí nada de eso existe, todo está totalmente desordenado por la velocidad a la que viaja. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de fibrilación auricular? La edad es el más importante. Un ejemplo, si ustedes revisan pacientes de 30 años, se encontrarán que tal vez en 10,000 casos se pueden, o pongámoslo en términos de 100, en términos de 100 pacientes puede ser que se encuentren en ninguno, o tal vez uno. En cambio, pacientes de 80, 90 años puede ser que de 100 se encuentren 15 a 20 con fibrilación auricular. Entonces es la arritmia más frecuente y es la arritmia que más aumenta con la edad. El género, la fibrilación auricular es más común en los hombres que en las mujeres. La gente de origen caucásico tiene más riesgo de padecer fibrilación auricular. Los pacientes con trastornos cardíacos, como por ejemplo los que han tenido infarto o los que han tenido insuficiencia cardíaca, son pacientes que pueden tener más riesgo de padecer de fibrilación auricular. Y muy importante, que no está aquí, pero está en estos otros factores, la cardiopatía hipertensiva es uno de los factores más preponderantes para que aparezca la fibrilación auricular. Igual la diabetes mellitus, la obesidad y el colesterol alto. Entonces, si nosotros tenemos estos factores, tenemos que tratar de controlarlos lo más que podamos para evitar que aparezca la fibrilación auricular. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrilación auricular? El paciente se puede quejar de que siente que el corazón le late rápido y lo más importante, que le late desordenado. Él siente que pega como unos brinquillos, para y vuelven otros brinquillos. Se puede sentir cansado, mareado y a veces con dolor en el pecho. Sin embargo, el 38% de los pacientes son asintomáticos. Entonces, la única forma de hacer un diagnóstico correcto es estar en los chequeos de rutina y que de vez en cuando le hagan un electrocardiograma para ver que todo ande bien. El peligro mayor es que más o menos el 20% de todos los derrames cerebrales son atribuidos a la fibrilación auricular. Aquí se puso lenta por lo rápido que va la aurícula, la sangre se empozó, no pudo salir, se quedó aquí pegada, se formó un coágulo y el coágulo fue disparado al cerebro y hizo el derrame cerebral, con las secuelas que el derrame cerebral genera. Es una enfermedad muy cara para tener los pacientes hospitalizados, la rehabilitación es muy cara, los tratamientos también, y las secuelas que deja generalmente son bastante complicadas. A veces el paciente no puede hablar o no puede comer por sí mismo, no puede caminar, no puede mover un brazo, no puede entender lo que le dicen. Entonces es una enfermedad verdaderamente incapacitante. El corazón es el músculo como tal que va a generar, aquí vienen las aurículas y de aquí se deriva una estructura que viene aquí atrás, que es la orejuela. En la orejuela es donde se forman los coágulos. Ahora más tarde la vamos a ver. Pacientes que tienen fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo de presentar un derrame cerebral. Entonces vean la importancia de que es, ojalá no tener fibrilación auricular. Y si tenemos fibrilación auricular, tener el tratamiento adecuado para no padecer de un derrame cerebral. Y las series, cada vez más vemos que pacientes con fibrilación auricular duplican el riesgo al primer año incluso de padecer la fibrilación auricular. Por eso es importante tratarla desde el principio. El derrame cerebral, como les decía, es una gran carga para el sistema de salud. Tienen alta mortalidad. 5 millones mueren, de los 15 millones que tienen derrames cerebrales, 5 millones mueren. 795 experimentan derrames cerebrales en Estados Unidos. Imagínense, casi 800,000 personas. Generan mucha discapacidad, parálisis, dolor, pérdida del habla y la comprensión, deterioro de la memoria, pensamiento y procesos emocionales. El número total de casos de derrames cerebrales sigue incrementándose en el mundo con el envejecimiento de la población y con que muchas veces la gente abandona el tratamiento porque como no siente nada, la mayoría no siente nada, entonces no, yo estoy bien, yo no siento nada y abandona la medicación y después se genera el coágulo, se dispara el coágulo al cerebro y viene el problema. Este es un ultrasonido de corazón, pero hecho por la boca, es un ecocardiograma transesofágico.
Ecocardiograma es ultrasonido de corazón. Lo podemos hacer por la boca o lo podemos hacer por el tórax, que es lo más común. Aquí en esta estructura, que es la orejuela, esto es un trombo como tal. Entonces, si este paciente no se trata adecuadamente, este trombo se va a disparar al cerebro y va a generar el derrame cerebral. Muy importante, tomarnos el pulso nos puede predecir si estamos en riesgo o no. Cuando tenemos un pulso irregular o tenemos más de 100 latidos por minuto, puede ser un indicio de que tengamos una arritmia. Vamos a aprender en estos pasitos a tomarnos los pulsos. Tomamos un cronómetro o un reloj que tenga segundero, ¿ok? Entonces, para poder medir el tiempo. Luego, vamos a sentarnos tranquilos y relajados. Posterior a eso, con los dedos índice y medio, nunca con el pulgar, porque el pulgar tiene pulso propio, entonces nos puede enredar. Vamos a tocar en la muñeca del lado contrario, cerca del pulgar, digamos, como ven aquí, con los dos dedos suavecito y vamos a empezar a sentir donde una onda sube. Ese es el pulso. Tiene que ser totalmente regular, es decir, viene un latido, al momento el otro latido, el otro, no que uno sienta, pum, pum, un puro brinco, no. Y cuando contamos el número de latidos que tenemos en 30 segundos, los vamos a multiplicar por 2 y eso me va a dar la frecuencia cardíaca. Lo normal es que sea en reposo entre 60 y 100 y que además no sean irregulares. Si tenemos más de 100 o números irregulares, eso puede ser un indicio de una arritmia. Entonces eso es súper importante porque sería motivo para consultar al médico. En cuanto a los tratamientos, tenemos diferentes medicamentos que lo que hacen es arralar la sangre. Ese es el tratamiento más importante de los medicamentos. De los que ha dado mejores resultados es el Rivaroxaban, que es el que tiene Bayer, es conocido como Xarelto y se toma una vez al día. Es excelente medicamento y ha dado muy buenos resultados. Este prácticamente ya no existe y estos dos sí. Y en la caja existe la warfarina, que no tiene el resultado tan esperado y que con la warfarina no se pueden comer comidas como ensaladas, comidas verdes, berros, brócoli, espinacas, ensaladas, y hay que estar haciendo cada 3 semanas más o menos un examen de sangre para ver el nivel de coagulación. Y entonces muchas veces se va para arriba o se va para abajo, y si se va para arriba puede sangrar el paciente. Si se va para abajo, no está protegido y podría ser un derrame cerebral incluso tomando el medicamento. Estos medicamentos como el Xarelto son mucho más exactos, no hay que estarles haciendo control de sangre y las concentraciones son muy estables para prevenir durante las 24 horas la aparición del derrame cerebral. A veces, en pacientes que no pueden tomar anticoagulantes, se puede meter un aparatito que se mete en la orejuela, que fue la estructura que les enseñé, y se infla, se llama Watchman, y lo que hace es ocluir la orejuela. Entonces no va a dejar que los coágulos pasen hacia el corazón para que no puedan llegar al cerebro. Y también podría ser que se hiciera radiofrecuencia o crioablación. La radiofrecuencia es con un catéter que dispara velocidades altísimas para, por decir así, cauterizar las venas pulmonares, que es uno de los sitios donde se origina la arritmia, o hacerlo por crioablación, que es congelar ese sitio. Entonces, a la hora que queda congelado, ya no va a mandar el estímulo eléctrico tan alto como el que teníamos. Eso es lo que les tenía, lo que quería darles de mensaje, y lo que quiero que se lleven para la casa hoy es cómo tomar el pulso, y la fibrilación auricular es una arritmia que tenemos que ponerle atención y que tenemos que consultar a tiempo para evitar un derrame cerebral. Les agradezco mucho y ahora tenemos un espacio por si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo encantado.